computadora. Ahora sí. Muy bien. Entonces, como decíamos, vamos a comenzar este griego de tercer año el día de hoy haciendo un breve repaso. Vamos a estar 2 o 3 clases haciendo repaso para refrescar los conocimientos. Entonces, vamos a comenzar con verbos del modo indicativo. Como dijimos, tenemos modo indicativo, modo imperativo, modo subjuntivo, tenemos el modo optativo, pero en primer año comenzamos con, siempre con el modo indicativo, que es lo que en todos los idiomas es el modo básico, es el modo que nosotros, el 99% eh, en el día usamos el modo indicativo. Eh, y, y lo hacemos, comenzamos en primer año con la voz activa. Sabemos que en griego tenemos 3 voces: voz activa, voz media y voz pasiva. ¿Ah? Nosotros en español tenemos solamente 2 voces: tenemos la voz activa y la voz pasiva. Entonces, en primer año comenzamos nosotros con aprender los verbos en el modo indicativo y en la voz activa. Por eso decimos presente de indicativo activo. En este caso, vamos a comenzar por el presente. Entonces, nosotros utilizamos el verbo lío como, porque es el verbo, uno de los verbos más regulares, que tiene menos irregularidad. Entonces, comenzamos con este verbo. Y entonces nos aprendemos la música, ¿no? Lío, líes, liei, liomen, liete, liusi. ¿Ah? Si nosotros ponemos otro verbo, por ejemplo, lego, lego, legeis, legei, legomen, legete, legusi. ¿Ah? Esto es lo básico, ¿no? Presente indicativo. Y cuando nosotros en la Biblia encontramos el verbo que está en presente, nos damos cuenta que es una acción que se repite. ¿Ah? Se repite. Por ejemplo, si dice eh, fulano habla, entendemos ahí en ese pasaje en la Biblia que él está hablando, ¿no? O sea, que lo está haciendo en ese momento, ¿no? Es una voz que es una acción que se repite, que es continua, mejor dicho, que es continua. ¿Ah? Eh, en presente. Después tenemos el imperfecto, el imperfecto que nos marca el pasado. ¿Ah? El pasado en imperfecto, que es también una forma lineal. ¿Ah? Así como decíamos que el presente es una forma lineal. ¿Ah? Es alguien que está haciendo esa acción. En imperfecto también es una acción lineal. Es alguien que hacía esa acción, ya no la hace, pero la hacía. Es una acción, o sea que si la tuviéramos que eh, marcar en forma gráfica, la marcaríamos al igual que el presente con una línea continua, es una acción continua. ¿Ah? Y el imperfecto es una acción continua que sucedió en el pasado. Y acá lo que marca una acción en el pasado es el aumento. ¿Ah? Es el aumento, está epsilon. ¿Ah? Notemos que en todas las voces, primera, segunda, tercera, tanto singular como plural, vamos a encontrar que comienza con esta epsilon. Este es el aumento que nos marca eh, que es una acción pretérita que sucedió en el pasado. Entonces, y las desinencias son on, es, omen, ete, on. Bien. O sea que en este caso, la primera persona singular
y la tercera persona plural eh, son idénticas en su morfología, como la distinguimos solamente por el contexto, porque su forma morfológica es la misma. Entonces tenemos el ión, el ies, el ie, el iomen, el iete, el ión. ¿Ah? Y después pasamos al futuro. El futuro es exactamente igual al presente, pero se le agrega esta sigma. ¿Ah? Entonces nosotros en el presente, del modo indicativo, hace unos minutos decíamos que era lío, lies, liei. En cambio, acá va a ser exactamente igual, pero lo que va a marcar el futuro va a ser esta sigma. Entonces, en vez de lío, va a ser liso, liseis, lisei, lisomen, lisete, lisusi. ¿Ah? Este es el futuro. ¿Ah? Es el futuro. Después, nosotros el año pasado, en segundo, vimos que hay un futuro asigmático, un futuro que nos lleva a sigma. ¿Ah? Porque dependiendo de la consonante o si hay algún verbo que termina en consonante, entonces el encuentro de dos consonantes, una consonante con una sigma, a veces va a producir ese chisporroteo. Entonces hay verbos futuros asigmáticos sin la sigma. Eso lo vamos a repasar, aunque ya lo vimos el año pasado, pero más adelante. Esta es la forma básica, ¿no? Y es exactamente igual al presente, pero agregándole la sigma. Eso es la marca del futuro, la sigma. ¿Ah? Y después tenemos el auristo. El auristo eh, nos indica en el modo indicativo nos indica que es una acción en el pasado, lleva aumento. Solamente en el modo indicativo. En los otros modos vamos a ver, por ejemplo, subjuntivo y eso, vamos a ver que nos lleva a aumento. ¿Por qué? Porque el aoristo es el verbo, es el tiempo más difícil de definir y de estudiar en el griego. Entonces, eh, nosotros podemos encontrarnos con un verbo en aoristo, pero que no se refiere al pasado, sino que se refiere al presente o al futuro en otros tiempos, en otros modos. ¿Ah? Por ejemplo, el subjuntivo, imperativo. ¿Ah? Entonces, pero ¿cómo está en aoristo y está hablando del futuro? Si el aoristo es pasado solamente en el modo indicativo, en modo indicativo. Por eso es que lleva el aumento. ¿Ah? El aumento acá, que al igual que en el imperfecto, nos marca que es una acción en el pasado, ¿ah? En el pasado, pero solamente en el modo indicativo. ¿Ah? Entonces, eh, el auristo en modo indicativo, Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elísate, Elisan. ¿Ah? O sea que acá vamos a tener una complejidad aún mayor, porque vamos a tener el aumento que nos indica que es pasado. Bueno, lógicamente vamos a tener la raíz, vamos a tener esta marca, esta sigma que nos está marcando que es un aoristo. ¿Ah? Y lógicamente la desinencia, ¿no? O sea que vamos a tener estas cuatro divisiones en el tiempo aoristo, ¿ah? En el modo indicativo, en la voz activa. ¿Ah? Entonces, nos aprendemos la musiquita, Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elísate, Elisan. ¿Ah? Pero dijimos también que había otro tipo de auristo. Esto lo vimos el año pasado. El auristo segundo. Y el auristo segundo tiene la particularidad que
eh, se forma con un, con una raíz distinta, ¿ah? Con un tema verbal distinto. Entonces, por ejemplo, el verbo lego, ¿ah? Eh, que nosotros si fuéramos eh, como si fuera el auristo primero que acabamos de ver, entonces nosotros diríamos, esto es fácil, le ponemos el aumento, después le ponemos una sigma y después una alfa. Entonces podríamos decir el hexa, el hexas, el hexe. Entonces, qué fácil que es, pero no. Este es un auristo segundo, entonces va a tener un tema verbal totalmente distinto. Entonces vemos que acá no tiene nada que ver con, uno dice, eipon, yo dije, el verbo lego, como recordábamos, es decir, ¿no? Es decir, yo digo. Entonces, y uno dice, pero qué raro, porque acá no aparece para nada la lambda, la gamma, no aparece para nada. Es una raíz totalmente distinta, el auristo segundo, y se forma con la desinencia, si vemos lo que hemos visto anteriormente, la desinencia del imperfecto. ¿Ah? Recordamos el imperfecto que recién hace unos minutos lo vimos. ¿Eh? Elión, Elies, Elie, Elie, Eliomen, Eliete, Elión. ¿Ah? Hace un ratito lo vimos. Y acá tenemos también las terminaciones de imperfecto. Entonces, acá vemos cómo nos damos cuenta. Entonces, mm, compartir. Acá está. El auristo segundo. Vamos a agrandar un poquito más acá. Ahí está. El auristo segundo. Existen algunos verbos cuyo auristo no se forma tal como lo hemos aprendido, sino que adoptan un tema verbal distinto y las desinencias son las del imperfecto. Tal es el caso del verbo lego, por ejemplo, el cual forma su auristo con un tema totalmente distinto. Nosotros habíamos aprendido esta, ¿no? Lo que vimos recién, Elisa, Elisa, todo eso. Sin embargo, existen verbos tales como lego, lambano también, ejo, lambano es yo lanzo, ¿ah? Ejo es tener, que forman su auristo con otro tema verbal o raíz. El paradigma de auristo segundo, el verbo lego, sería de la siguiente manera, el que acabamos de ver en la diapositiva, ¿no? Eipon, eipes, eipe, eipomen, eipete, eipon. ¿Ah? De lambano, por ejemplo, lambano, el auristo segundo sería el abón, el ave, el ábete, el aves, el abomen, el abón. Vemos entonces que lo que se repite es la desinencia, la terminación. Observe que las terminaciones o desinencias son las mismas del imperfecto y no aparece la sigma. Por eso se dice que es asigmático. Ahí está. No aparece la sigma, por ejemplo, que nosotros decíamos Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elísate. No aparece la sigma, ¿no? Observe que las terminaciones o desinencias del auristo segundo son las mismas del imperfecto y no aparece la sigma. Por eso se dice que es asigmático. El alumno se preguntará entonces cómo distinguir el auristo segundo del imperfecto, porque si decimos que las terminaciones son las mismas del imperfecto, entonces
¿Cómo distinguir? Bueno, es muy sencillo, por la raíz temática. Así pues, el imperfecto del ego será elegón, ¿ah? Elegón, mientras que el auristo segundo será eipon. ¿Ah? Vemos que el tema verbal o la raíz ya no va a ser leg, sino este. ¿Ah? El imperfecto del ambano es el ambanon, mientras que el auristo segundo será el abón. ¿Ah? Y esto nos ayuda un diccionario. ¿Ah? Este, un diccionario, el diccionario nos ayuda. Yo tengo por acá el de eh, esta, esta señora Inmaculada Jara. La tengo por ahí, no sé dónde. Que lo compré por Amazon, me lo trajeron por Amazon. eh, y es, es muy bueno. Bueno, hay otros más caros, ¿no? Que cuestan más. eh, pero el de Inmaculada Jara es bastante sencillo y entonces ahí, cuando nosotros buscamos el Lego, por ejemplo, encontramos Lego en el diccionario. Todo buen diccionario nos va a decir aquellas características que tiene. Por ejemplo, si tiene un futuro asigmático, como hace un rato decíamos que había futuros que no llevaban sigma, eh, va a decir en letra chiquita food, por lo general está abreviado, entonces nos va a decir cómo es el futuro. O si tiene un aoristo segundo, por ejemplo, nos va a decir aor, por lo general está abreviado aor, tal. Por ejemplo, Lego, si buscamos Lego, nos va a decir Aor Eipon. ¿Ah? Entonces ahí nos va a decir que, entonces ya el estudiante de griego ya se da cuenta que es un auristo segundo. El que no sabe griego, eh, por más que esté ahí, no se va a dar cuenta. Y dice, bueno, ¿y esto qué es chino? Para mí no entiendo nada, ¿no? Pero ya el estudiante de griego ya sabe. Bueno, esto me está diciendo que es un auristo segundo. O si hay alguna otra irregularidad, nos va a decir el diccionario. No solamente va a dar la definición de la palabra, sino que nos va a decir el- los componentes gramaticales, alguna este, irregularidad, etcétera. ¿No? Muy bien, estábamos diciendo. Y se me fue. Em, el imperfecto, un buen diccionario nos será de gran ayuda porque nos indica el auristo segundo. ¿No? Y acá, por ejemplo, hay algunos ejemplos, si nosotros vemos en el texto griego, hoy en día hay cantidad de en internet que nosotros podemos consultar el texto griego, ¿no? Causa un poco de extrañeza que se dé este cambio tan grande, sobre todo en algunos verbos, como por ejemplo lego, que en auristo toma una forma tan distinta y adopta la forma de eipon. Sin embargo, debemos recordar que nosotros también en español tenemos este tipo de cosas. Por ejemplo, si vamos al verbo ir, ponemos el verbo ir y en el presente es voy. En el imperfecto es iba, pretérito imperfecto. Y en el futuro iré. Y en el pretérito perfecto simple fui. O sea que nos damos cuenta que ahí también sucede esas irregularidades, ¿no? Pues tenemos el futuro asigmático. Algunos verbos carecen de la sigma en el futuro, lo que habíamos hablado hace un rato. Esto se da, pues su tema verbal termina en una consonante que al encontrarse con la sigma hace que se produzca
se produzcan cambios que eh, provocarán la caída de esa sigma. Si pues temas verbales terminados en una líquida, por ejemplo, lambda o rho, o nasal, como en mi o ni, para evitar el encuentro conflictivo entre esas dos consonantes, se ha interpuesto la vocal E, épsilon, y la desaparición de la sigma. ¿Ya? Por ejemplo, se me achicó acá. Por ejemplo, crino. ¿Ya? Yo juzgo. Su futuro del modo indicativo de la voz activa será crino, yo juzgaré. O sea que la sigma ha desaparecido. ¿Ya? Y tenemos crino, eh, y acá crinó con un acento circunflejo. ¿Ya? Note que su tema verbal termina en una nasal. ¿Ya? El tema verbal termina acá, termina en una ni. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la sigma desaparece. ¿Ya? Además, solo se diferencia del presente indicativo por el acento circunflejo, lo cual se da también en las demás personas. ¿No? Este fenómeno de las consonantes líquidas y nasales no solo afecta al futuro, sino también al auristo primero, pues en crino, para continuar con el mismo ejemplo, su auristo también será asigmático, a pesar de que no es un auristo segundo, es un auristo primero, pero al encontrarse esta n, esta ni con la sigma, entonces va a desaparecer la sigma, ¿ya? A pesar de que es un auristo primero, no es un auristo segundo. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos los verbos en mí. Los verbos en mí también. En el Nuevo Testamento existen algunos verbos que terminan en mí. Son muy pocos, pero a pesar de, de ser poco, aparece con muchísima frecuencia en el Nuevo Testamento. O sea, es un grupo pequeño de verbos, pero estos verbos aparecen muchísimas veces, a pesar de ser pocos, en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es didomi, es dar, didomi. El paradigma sería así: didomi, didos, didosi, didomen, didote, didosi. Entonces, estos son verbos que, porque recordemos que los otros verbos todos terminan, eh, la mayoría de los verbos terminan en o. Lío, lego, ejo, lambano, terminan en o. Sin embargo, estos terminan en mi. ¿Ah? Son pocos verbos, pero aparecen mucho en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Por ejemplo, didomi. ¿Mm? En Juan 3:16 aparece este verbo, nada menos que en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahí está el didomi. ¿Ah? Está en auristo. Y en el texto griego es edo, que dio a su hijo. ¿Ah? Muy bien. Hay otros verbos en mí, que es tícemi, que es poner, afíemi, que es perdonar. ¿No? O sea, que son verbos en mí que también aparecen en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si había quedado algo más aquí en parte de la diapositiva. Creo que eso era todo. Imperfecto, futuro, auristo segundo,
Bueno, y acá tenemos el verbo eimi también, que no lo habíamos dicho, el verbo eimi, que es ser o estar. A ver si lo agrandamos acá. Ahí está, el verbo eimi, ¿ah? Verbo fundamental, el verbo ser o estar. Eimi, ei, esti, esmen, esme, eisi. Esto es en el presente del modo indicativo, de la voz activa. Presente, modo indicativo, voz activa. Eimi, yo soy o estoy. Eh, el Señor usa mucho esto cuando dice, por ejemplo, ego eimi, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, ego eimi, yo soy, eimi, ¿ah? Eimi. ¿Ah? Em, Después tenemos esto es presente, después tenemos en imperfecto es en, esda, en, emen, ete, esan, y esto aparece mucho. Bueno, aparece mucho, no, aparece en Juan 1:1, quiero decir, en el principio era el verbo, en argen, en hologos, ¿no? En arge, en, acá está, en era el verbo, era el logos, en arge, en hologos, ¿ya? Y está en imperfecto, el verbo, ¿no? Pretérito imperfecto. Tenemos futuro, esomai, esei, estai, esomeza, esesde, esontai. ¿Ah? Entonces ahí tenemos el verbo eimi, ¿ah? El verbo ser o estar. Muy bien. Bueno, repasar bien esto, tanto para ti, Mónica, como para los que van a ver el, el video. Hermano Hugo me dijo que no puede porque tiene actividad los martes, pero que va a ver los videos y que va a hacer el examen eh, a fin de año. O sea que para los que lo vean, también practicar verbos, practicar mucho verbos, tratar de escribir, memorizarlos. Esto es lo básico, esto es lo básico. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada de griego, ¿no? Esto es lo básico. Así que, bueno, vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por haber tenido esta clase, por haber comenzado hoy griego de tercer año, Señor, a estos hermanos que se han esforzado desde el primero, han dedicado tiempo, mi Señor, ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que entonces, Dios mediante, nos vemos próximo martes a las 20 horas. Bendiciones. Gracias.